Bienvenido a casa, qué alegría tenerte con nosotros. Somos Fabio Gil y Joana Niño, pastores fundadores de nuestra iglesia Centro de Alabanza Oasis Cajicá. Deseamos que tu experiencia en nuestra casa sea la mejor. Recuerda, esta es una casa para ti, una casa para todos. Esperamos que hayas disfrutado este tiempo de alabanza y de adoración. Ahora prepárate para recibir una palabra que seguro transformará tu vida. Pedirle el favor que se ubique rápidamente en su lugar. Es un privilegio, un honor poder estar nuevamente en la casa del Señor. Amén. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Quiero recordarles rápidamente los anuncios de este mes de julio, que ya vamos terminando, ya vamos concluyendo. Solo nos restan 2 actividades importantes, aparte de nuestros servicios. El sábado 29 a las 8 de la mañana tendremos nuestra actividad de acción social Casa de Pan de nuestra fundación, donde estamos haciendo un trabajo social importante, así es que esté pendiente. Si usted tiene deseo de ayudar, apoyar, póngase en contacto con Marcelita, que es la líder encargada de acción social, o acérquese y pregúntenos cómo puede ayudarnos. Y el próximo miércoles, las mujeres de esta casa, ¿dónde están? Tienen una cita para su discipulado de mujeres a las 7 de la noche. Va a haber una invitada especial, va a ser un tema bien interesante, va a ser algo lindo, así es que por favor no se quede en casa y no venga sola. Esa es nuestra tarea para el discipulado. Venimos con alguien, traemos un invitado y venimos a un tiempo especial. Ese día solo van a estar las mujeres, los hombres no son bienvenidos el miércoles, porque nuestro discipulado sería el próximo mes de agosto. Creo que esos son todos los anuncios. Aparte, quiero recordarle que están abiertas las inscripciones para nuestro ciclo que arranca de escala, ¿cierto? Hoy termina la inscripción. En la parte de afuera está Edwin y Pao, quienes están a cargo de hacer las inscripciones y todo lo que es logísticamente coordinar escala. Así es que si usted tiene el deseo de aprender, de estudiar en nuestra escuela de liderazgo, al final de la reunión van a estar en una mesa ahí afuera inscribiéndolo. Si desea más información, acérquese por favor y pregunte acerca de escala. Y por último, quiero que veamos el video de lo que fue Acción Social Casa de Pan hace 15 días, 8 días. Hace 8 días, así es que quiero que vean el video para que usted se motive un poco acerca de lo que estamos haciendo con nuestra fundación. Así es que si usted quiere sumarse a esto, solo tiene que preguntar. A veces las personas creen que es muy poco lo que pueden ayudar, pero con lo poco de muchos podemos hacer algo que está visionado, ordenado y así es efectivo. Amén. Recordarle 2 cosas antes de pasar a la palabra. Nosotros seguimos en obra. No sé si usted ha visto, pero poco a poco todo lo que planeamos para este lugar, para la infraestructura física de este lugar, se está haciendo poco a poco. A veces se ve mucho el avance, a veces parece que no se hiciera nada, pero siempre hemos estado en obra. ¿Y por qué hablo esto? Porque es importante que como iglesia no perdamos la buena cultura de sembrar en nuestra casa para poder crecer logísticamente. Si usted va ahora en la parte de atrás, hemos avanzado casi un 80% este mes en lo que va a ser el auditorio de Oasis Kids. No sé si usted sabía que estamos adecuando un lugar para que nuestros niños no estén tan apretados en la casa y tomamos la decisión con el equipo de hacer un auditorio para Oasis Kids. Estamos haciendo toda la adecuación de la casa y toda la adecuación de la cafetería. Así es que es importante 2 cosas: que con su semilla Pro Templo usted nos apoye
en lo que usted disponga en su corazón. Y número 2, que todo lo que está vendiéndose en la cafetería tiene un único objetivo, y es sembrar en la casa para que el templo cada vez esté más hermoso, más bello. Ya vamos avanzando con el salón, la recepción aquí, lo que va a ser el salón para recibir a las personas que nos visitan por primera vez, y cada día poder embellecer. Ahora siguen los baños. Hay muchas cosas por hacer, así es que el Señor me ministró esta mañana. Nunca podemos dejar de demostrar lo que la iglesia, como iglesia, lo que usted ha sembrado, en donde está invirtiéndose. Es que lo invito al final del culto, dése una vuelta y acérquese a nosotros cualquier sugerencia. A mí a veces me llaman y me dicen: pastor, tengo un bulto de cemento, ¿sirve? Claro que sirve, cualquier cosa sirve. Todos poquito a poquito hemos tenido este lugar al día de hoy más hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque esta es nuestra casa. Esta no solamente es la casa de Dios, la iglesia. Esta es la casa donde nosotros somos familia, donde nos congregamos, donde nuestros hijos. Ahora yo como padre digo: quiero un lugar donde mis hijas se congreguen y que no sea un lugar incómodo. Ellos merecen un buen lugar. Amén. Ahora falta adecuar sus pantallas, su sonido, porque lo que usted vive acá también sus hijos deben vivirlo a su escala, a su medida. Amén. ¿Está conmigo? Quiero darles un saludo de parte de nuestros pastores. Están de luna de miel, no mentiras. Están en un compromiso ministerial en México, en Tehuacán. Así es que oramos por ellos. Se fueron el fin de semana, van a estar unos días. Así que como iglesia ya sabemos, debe estar conectado a la transmisión. Démosle un aplauso a los pastores, un saludo, les amamos, les extrañamos. Pero también sabemos que es su asignación, y a donde el Señor los lleva, el Señor abre puertas y el Señor bendice su casa y su iglesia. Amén. Así que oramos por ellos. Levante su mano y diga conmigo: Señor, bendecimos nuestros pastores, los padres de esta casa, Señor, y te pedimos que los uses, que los bendigas y que los traigas nuevamente a casa en bienestar, en salud y en bendición, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como en esta casa no sufrimos por quien predique, porque siempre predica el Señor. Amén. Siempre Él pone su palabra en la boca de alguien. Pero tenemos el privilegio que no solamente hay pocos predicadores, hay muchos predicadores. Hay un semillero de lo que Dios nos ha dado. Así es que hoy tenemos el honor y el privilegio de tener la palabra en boca del pastor Mike. Recíbalo con un aplauso, por favor. Dele un aplauso a Dios por la vida del pastor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ustedes no se imaginan lo lindo que es ver casa llena. Uno desde abajo solo ve hacia adelante, ¿no? Solo ve una persona. Pero acá uno ve hacia allá, los ve a todos. Y son muy bonitos. De verdad, se pusieron la pinta, ¿cierto? ¿Cuántos tienen hambre de escuchar la palabra de Dios? ¿Cierto? Claro que sí, todos tenemos la necesidad de escuchar su palabra, amén. Pero antes de entrar en la palabra y en la profundidad, porque de verdad vamos a profundizar mucho, a mí mi palabra y mis pastores me enseñaron a honrar. Y creo que el Señor nos llama a honrar a quienes honran a Dios. Por esa razón, saliéndonos un poquito del protocolo de nuestro servicio habitual, pero con nuestro principio de la honra, quiero que por favor nuestro pastor Oscar pase adelante de nuevo. Estaba cumpliendo años. Así que, por favor, un aplauso más fuerte para la vida del pastor Oscar. Entonces, por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar al pastor Oscar su cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, pastor Oscar, feliz, y que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, pero en Cristo Jesús. Amén.
Aunque la llama no prenda, este hombre tiene la llama encendida del Espíritu Santo. Amén. La vela es verde. Si la vela fuera azul, la habría prendido. A pesar de tantas cosas, amamos a nuestro pastor Oscar. Quiero que por favor, pastora Paola, ven por favor, señora Rita, don Hans, vamos a honrar la vida de su esposo, de su hijo. Como iglesia, quiero que por favor extiendan sus manos. Vamos a bendecir a una persona que nos ha bendecido mucho. Amén. Amado Dios, gracias te damos por la vida de tu siervo. Gracias te damos por la vida de tu hijo, Señor, el pastor Oscar. Te pedimos, Espíritu Santo, que le guardes, que lo lleves, que lo impulses, Señor. Te pedimos que nunca pierdas su objetivo y ese propósito y ese llamado que le has puesto a él, a su vida, Señor. Llénalo de salud, Señor. Permite que sus pasos aún aumenten con mayor velocidad, mi Dios, y que fluyas a través de su palabra, a través de su boca, Señor, siempre. Y que siempre te pueda adorar y declarar que tú eres su Señor y el Señor de su familia. Gracias te damos por la vida de nuestro amado pastor Oscar, Señor, y lo bendecimos como iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esa torta pequeña fue a propósito, ¿no? ¿Me la puedo comer? No. Gracias. Tenemos que sorprender al pastor Oscar. No se deja sorprender con nada. Y ahora sí, después de honrar la vida de alguien que honra la vida de Dios, vamos a entrar en la palabra. A ver, quiero que me cuenten qué serie estamos viendo. Pues ahí tienen la copia, pero bueno. ¿Cuántos de pronto no han visto ningún episodio de Bitácora de un Ángel? Alguien que haya llegado hoy así por primera vez y que de qué van a hablar estos manes, ni idea. Pues déjenme decirle que estamos viendo una serie muy hermosa basada en un libro que es bastante polémico, podría decir yo, controversial y es hermoso, que es el libro del Apocalipsis, en el cual tenemos que indagar temas muy profundos con muchos simbolismos que su escritor, el apóstol Juan, nos dejó, con temas que hablan acerca también de la venida del Señor Jesús y de los tiempos finales. Pero también dejó algo muy hermoso para nuestras vidas, porque cuando hablamos de las 7 iglesias que salen en Apocalipsis, estamos hablando que son reflejos de lo que es la iglesia actual, y cada uno de ustedes hace parte de lo que son estas iglesias. Yo no sé si ya se han sentido identificados con algunas, de pronto alegres o de pronto un poco tristes, y sí, yo soy como Éfeso. Pero el Señor para eso pone esta palabra, para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos y para que cambiemos. Pero entonces quise hacer algo diferente, porque como me tocó hacer esta serie en medio de estos cracks que son estos pastores, pues vengo a innovar. No sé si ustedes se vieron alguna vez, los más viejitos de pronto, Animaniacs. ¿Sí se vieron Animaniacs? Bueno, los que son más viejitos, que ya revelaron la cédula, hay un capítulo en el que el personaje Jaco coge un mapa y enseña todos los países del mundo con una canción. Yo no voy a cantar, pero sí les voy a mostrar el mapa de dónde están ubicadas las iglesias, y les voy a mostrar un pequeño resumen de lo que es cada una. Entonces, no sé si alcanzan a ver todos acá. Acá en esta pequeña isla es donde el apóstol Juan tuvo la visión, se le apareció el Señor Jesús y le dictó una carta. Se puede decir que es la carta de Jesús a las iglesias del mundo. Acá, estando Pablo encarcelado en esta isla, el Señor Jesús le dio la visión y le dio la palabra a lo que sería el libro del Apocalipsis. Y arrancamos nuestra ruta en la parte de Asia Menor, para que se ubiquen. Por acá está Europa. Esto es lo que es la zona de Turquía, Asia. Hacia allá queda China, hacia abajo queda África. Y en esta pequeña parte del mundo ocurrieron muchas cosas. El mundo se centró mucho
en esta parte de Asia, África, donde quedaba Israel, la península, y arrancamos nuestro recorrido con la iglesia de Éfeso. Los que no estuvieron en la iglesia de Éfeso nos enseñó algo muy lindo, y es que era una iglesia casi perfecta, pero esa iglesia tenía un problema, que perdió su primer amor. Y al perder su primer amor, o al bajar del escalafón más bien a Jesús, porque Jesús tiene que estar en el puesto número 1 de nuestras prioridades y en nuestro amor, se perdió el primer amor, teniendo en cuenta que Jesús fue quien nos amó primero a nosotros. Por eso no podemos perder ese primer amor en nuestra vida. Eso no tiene que ver con que apenas me convertí, yo estoy todo emocionado y eufórico y que ese es mi primer amor. No, mi primer amor es la posición donde tiene que estar Dios, el primer lugar. Luego vamos acá, como por la parte del mar, del puerto, y llegamos a la iglesia de Esmirna. Vamos a hacer como por acá. Acá, Esmirna. ¿Sí? ¿Sí me copian? ¿No me copian? ¿Sí me entienden? ¿Soy buen profe? Dice que Esmirna, una iglesia top. Dios no la regañó. No la regañó. Una iglesia que era tan buena, tan entregada, que no le importaba la situación en la que vivían. Era una iglesia sacrificada, una iglesia que no le importaba si le iba bien o le iba mal. Algo que tiene que aprender la iglesia actual. No todos son bendiciones, querida iglesia. A veces tenemos procesos, a veces tenemos luchas, a veces tenemos persecución. Y esta iglesia lo aguantó todo. Aguantó la tortura, aguantó el sacrificio, pero permaneció fiel. Y por eso el Señor, en vez de exhortarla, lo que hace es animarla y decirle: sigue adelante, que tú puedes. Luego seguimos subiendo a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es muy especial porque era una iglesia fiel. ¿Cuántos quieren ser una iglesia fiel? Es fiel, pero seducida por las ideologías. Recordemos que en Pérgamo se inventaron los pergaminos, ese lugar donde plasmaban muchas ideas, donde plasmaban muchos pensamientos, y aunque habían cosas buenas, también llegaban cosas malas, y ellos se dejaron permear por esas ideologías, por esos pensamientos. Por eso es que Dios los exhorta a que se mantengan firmes en la palabra. Luego sigue la iglesia de Tiatira, acá arribita, ya como metiéndonos hacia el continente, saliéndonos de la parte del mar. Si se dan cuenta, esto es una ruta. O sea, ustedes se imaginan, esto es una carretera, puede ser. Acá en Tiatira tenemos una persona que conocimos que se llamaba Jezabel. Jezabel significaba las doctrinas extrañas que llegaban, seduciendo a la iglesia, seduciendo a los fieles y haciéndolos de alguna forma cambiar sus principios. Y la semana anterior, ya que estamos más fresquitos, acá atrás mío está la iglesia de Sardis, una iglesia poderosa, lo que se conocía como la mega iglesia. Esa iglesia que todos soñamos, que tenía presupuesto, tenía luces, tenía pantallas, tenía varios grupos de alabanza, tenían a Sardis Worship, mejor dicho, era la iglesia top de la época. Pero se quedó dormida en su grandeza, se quedó dormida en lo que hizo y dejó de hacer. Gran parte de lo que nosotros conocemos hoy en día como el Nuevo Testamento ocurrió acá, pero se quedaron con ese pensamiento. Y Dios no nos llama a quedarnos estancados, nos llama a que avancemos siempre. El día de hoy vamos a ver esta pequeña iglesia linda llamada Filadelfia. Y la próxima semana, para terminar nuestro mapa, vemos les hablé ya el nombre para los que no sabían cuál es la última iglesia: la Odisea. Prepárense para el próximo domingo, una palabra poderosa. Pero hoy vamos a meternos en la profundidad de lo que Dios quería con la iglesia de Filadelfia. Y para eso me gustaría que primeramente le pidamos al Espíritu Santo que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que nos ayude a quitar esas cargas y esas necesidades que tenemos, y que lo busquemos primeramente a Él.
Y te pedimos, Señor, por favor, que uses el instrumento que tienes acá esta mañana, Señor, para dar tu palabra, para que llegue a cada corazón, a cada persona que se encuentra acá sentada o que se encuentra conectada viendo este servicio, Señor, para que nos ministres, para que nos hables, para que nos enseñes, Señor, y si es necesario, amado Dios, que nos exhortes y nos levantes, mi Dios. Gracias, Señor, por estar acá y por recibir tu palabra con total libertad. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo que coloques algo un poquito más alegre. Y ustedes hagan el deber de no dormirse, porque vamos a profundizar, de verdad, vamos a profundizar mucho. Esa es de las palabras que más me he profundizado. De hecho, ni siquiera la hice solo, la hice en compañía de mi hijo. Y nos metimos en muchos textos, nos metimos viendo muchos comentarios bíblicos, viendo muchas versiones, debatiendo, peleando, pero pues en buen sentido. Gracias a la vida de mi hijo, gracias a mi suegro, porque también extraje de sus enseñanzas cosas que pongo acá en esta palabra. Y tengo como un compilado de muchas cosas que quiero que ustedes la atiendan y que ustedes reciban esta mañana. No es fácil estar acá parado, pero así como Dios respaldó una iglesia, como la iglesia de Filadelfia, y van a saber por qué, y tiene planes con la iglesia de Filadelfia, a pesar de, se van a enterar, Dios tiene muchos planes con nosotros el día de hoy. Amén. Entonces vamos a darle candela a esto. Así que los que tienen agenda, los que tienen Biblia, los que tienen su celular, sáquenlo y apunten, por favor. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Ustedes saben que Filadelfia es una iglesia que tiene una historia muy grande, muy rica. Antes de entrar a la palabra, leemos esta parte. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Ya sabemos que cuando hablamos del ángel, hablamos del hombre de Dios o los hombres de Dios que estaban a cargo de esta iglesia, que tenían esa dura labor de llevar a ese pueblo adelante, porque eran épocas difíciles, momentos complicados. Pero para hablar un poco de Filadelfia, quiero hablarles un poco de historia. No sé si ponemos el mapa un segundo, Juanito, o la imagen de Filadelfia ahorita. Hay entre esas dos imágenes. Recuerden, ¿no? Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo. Se dice que es de las ciudades más antiguas vigentes, porque tiene más de 2000 años, porque aún existe Filadelfia. Pero el nombre de Filadelfia, fue fundada por el rey de Pérgamo. Era un reino de la época, un reino griego, y era el rey Eumenes II. El rey Eumenes II hizo esta ciudad porque vio en su hermano, él tiene un hermano que era un general del ejército de este reino, era un hombre fiel, era un hombre valeroso. Y así como ahorita honramos la vida de un hombre valiente y valeroso, él hizo lo mismo con su hermano. Y hizo esta ciudad de Filadelfia basada o inspirada en su hermano. Su hermano era el general en esa época, Átalo II Filadelfus. El Filadelfus era un apodo, de los apodos chéveres, porque es que acá ponemos apodos feos. Le ponemos, no, que el carepalo, que no sé qué, no. Filadelfus era un apodo lindo, porque Filadelfus significaba amor fraternal o amor de hermano. Luego el rey Átalo II se vuelve rey a la muerte de su hermano Eumenes II. Se vuelve rey, y al pasar de los años, cerca del año 133 antes de Cristo, el último rey del reino de Pérgamo se lo entregó como herencia a su aliado político, la República Romana. ¿Por qué se lo dio a la República Romana y no a su familia? Porque él era solitario, no tenía familia, no tenía nadie. Entonces se lo entregó a sus aliados, a sus socios, que en esa época Roma era una república que más adelante se volvió un poderoso imperio, y ahí fue absorbido el reino de Pérgamo. De hecho, Pérgamo, pues si ponemos el mapa,
Pérgamo comprendía todas estas ciudades. La capital era esta, del reino de Pérgamo, pero esta ciudad fue la que bautizaron en honor al hermano. Y ahí viene también el significado de lo que es Filadelfia. Filos, de amor, Delfia, fraternal, o de hermano, o cercano. Amor fraternal, amor cercano, un amor puro que hay entre hermanos. Esta ciudad también es muy interesante porque es catalogada la puerta del oriente por la localización donde está. ¿Qué se me hizo? Acá está. Como está ubicada en una zona estratégica conectando los continentes, se llamaba la puerta de oriente porque el Imperio Romano, o el reino de Pérgamo, tenía conexiones muy importantes y pasaba por ahí mucha mercancía, pasaba por ahí muchas cosas importantes de la época. Entonces era una puerta abierta para el comercio, para que transitaran personas. Recordemos que por estas tierras también transitaron muchos hombres de Dios, entre esos el apóstol Pablo. Filadelfia también fue conocida como la pequeña Atenas. Y le decían pequeña Atenas porque en esa época Atenas era como la metrópoli, la superciudad, New York. En esa época, pues bueno, Filadelfia era catalogada como la pequeña Atenas, una ciudad muy próspera, con muchas riquezas, con mucha cultura, pero a la vez, como tenía tanta cultura y era la pequeña Atenas, estaba plagada de templos paganos, lleno de idolatría. Y eso pues era un complique si uno quería hacer una iglesia cristiana ahí, porque lleno de dioses por todos lados. Hemos hablado que todos los dioses, Zeus, Atenas, Afrodita, esos manes tenían muchos dioses y a cada dios le tenían su templo y cada templo tenía sus seguidores. Entonces una iglesia cristiana puesta ahí era una entre cientos de opciones o una baraja gigante para escoger. Algo muy curioso que tiene Filadelfia también es que sobre Filadelfia, debajo de Filadelfia, mejor dicho, había una conexión de placas tectónicas. Había una falla geológica en este lugar, lo cual producía que cualquier movimiento de las placas ocasionara terremotos, y esta ciudad fue destruida varias veces por terremotos. Estos datos que les estoy dando es importante que los tengan acá, porque eso va a ser parte del desarrollo. Ya sabemos que cada cosa que significa cada iglesia o cada ciudad donde estaba la iglesia es importante para el desarrollo de la palabra. Recuerden, pequeña Atenas, la puerta de oriente, un lugar que fue destruido por terremotos. También había cerca, aparte de todo, había cerca un volcán. Entonces cada vez que había como movimientos ahí y que el volcán empezaba a arrojar cenizas y eso, tenían que evacuar los habitantes de Filadelfia sus hogares e irse a otros lugares, a otros sitios. Entonces era una ciudad que vivía como con el temor y la zozobra de lo que podía ocurrirles. Últimamente que hemos vivido como en las noticias tantos temas, ¿no? Que el volcán que botó cenizas, que el humo, que alerta amarilla, que no sé qué. Y yo creo que las personas que están cerca de los volcanes deben de vivir muy atemorizadas. Nosotros en Colombia vivimos tragedias muy grandes como la de Armero, terremotos como el de Armenia. Hace poquito el último que hubo fue en Villavicencio, si no me equivoco, Santander, que se la pasa temblando. Bueno, ya están acostumbrados yo a los temblores, pero tiembla y no, está temblando, Dios mío. Hacemos simulacros y de todo porque vivimos atemorizados de lo que puede pasar. Gente que no tiene una seguridad, gente que tiene su ciudad llena de dioses, llena de creencias, que tienen mucha fe en otros dioses, pero no están seguros donde están viviendo porque sus dioses no les funcionaba para nada. Es ahí donde se planta una iglesia, la iglesia del Dios vivo, la iglesia que sí puede hacer la respuesta para este lugar. Amén. Y aparte de que estaba la iglesia de Filadelfia, también había una sinagoga muy importante, sinagoga que era donde se reunían los judíos. Los judíos, el llamado pueblo de Dios, muy lindo. Pero después de que llegó Jesús, llegó a hacer una gran revolución, y esos que se llamaban el pueblo de Dios se empezaron a volver enemigos
del pueblo de Dios, que eran los cristianos. Entonces, para entrar a hablar ahora sí a la palabra, mucha historia. Yo no soy historiador, pero pues es chévere. ¿A quién les gusta la historia? A mí me encanta la historia y me encantan los mapas. Cuando pequeño a mí me pusieron a hacer mapas, no sé si ustedes ya lo hacen en computadores y en tablets. A mí me tocaban un acetato con unos marcadores de dibujar los mapas. Entonces un mapa era como, no sé, los países. En otra capa, otro mapa, otra hoja de acetato, eran las montañas. Otro acetato eran los ríos. Y pues se juntaban todo y era súper chévere. Y me iba bien con eso, la verdad me fue bien con eso en el colegio. Pero vamos a hablar del autor. El autor de la carta que le fue escrita a la iglesia de Filadelfia. Sabemos que el autor es Jesucristo. Jesús, después de que resucitó y se fue a la diestra del Padre, se le ocurrió volver a la tierra y hablar con su amigo Juan, el amado de Dios, el discípulo amado de Jesús. Y le sopló unas palabras poderosísimas. Y acá en medio del autor vamos a conocer el carácter de Cristo. Hemos visto en estas iglesias anteriores que Jesús se revela a cada una con una característica especial para ese lugar. Hemos visto que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene ojos de fuego, el que tiene pies de bronce, el primero y el último. Da sobre todos una inscripción, el que murió y resucitó, ¿cierto? Pero lo que nosotros encontramos, si ustedes no lo han hecho y leen Apocalipsis capítulo 1, aparecen todas las descripciones que Jesús le da a Juan, y luego esas mismas descripciones las reparte para cada iglesia o cada característica. Puede ser simbólica o puede ser literal. Los ojos de fuego, por ejemplo, la espada de doble filo. No sé si era literal, pero así lo percibió Juan, por la profundidad y la autoridad que tenía Jesús. Yo creo que Juan, aunque era el discípulo amado de Jesús, ese Jesús que se le presentó en ese momento no era el mismo Jesús que vivió con él, porque ya era un Cristo glorificado en su máximo esplendor, el Dios todopoderoso. Ya no era el hombre igual a nosotros, sino era el Dios máximo. Entonces vámonos por favor a Apocalipsis 7 y les voy a desmenuzar estos versículos. Se los voy a partir en muchos pedacitos. Entonces, por favor, mucha atención. Les damos permiso que si les da sueño, párense. No se salgan, sino párense, sacúdanse y continuemos. Porque la profundidad de esta palabra es para cada uno de nosotros esta mañana. Amén. Y dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia a Filadelfia. Este es el mensaje de aquel que es santo y verdadero. Repite conmigo: nuestro Dios es santo y verdadero. A ver, una vez más: nuestro Dios es santo y verdadero. No es cualquier Dios griego. No es cualquier, porque es que los griegos lo que hacían era ser un superhombre, un superhumano o superhumana con poderes, pero con características y con formas de ser humanas, imperfectas. Pero nuestro Dios, que no es humano, es perfecto y Él es santo y Él sí es verdadero. Entonces primero vamos a enfocarnos en lo santo que es Dios, en lo grande que es Él. Y para eso quiero que por favor vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien nos eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Entonces primeramente vamos a ver algo muy especial. Cuando Jesús dice acá que es santo, no es solamente para chicanear que era el santo, sino es para decirle a su iglesia, para decirle a su pueblo: hey, si yo soy santo y ustedes me siguen, ¿ustedes qué tienen que ser? Tenemos que ser santos.
Somos santos porque Él es santo. Y si vamos aún más allá, a lo grande que es esto, porque no solamente los humanos reconocemos que Él es santo, sino toda su creación reconoce la santidad y la grandeza de Dios. Vámonos a Isaías capítulo 6 verso 3. Una visión poderosa que tuvo el profeta, Antiguo Testamento. Una visión que vio el cielo, vio la grandeza del reino de los cielos. Y se decían unos a otros, los ángeles: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales, y toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que nuestro Dios es 3 veces santo? Él es santo, santo, santo. Y cuando pensamos en eso, no es que se le rayó el CD al profeta Isaías, se le quedó santo, santo, no. Lo que pasa es que en hebreos, en el idioma hebreo, perdón, la primera vez que decimos santo o decimos algo, es un adjetivo, describe. Tú eres santa, tú eres santo, tú eres santa, tú eres santo, yo soy santo. Nos describe, porque somos hijos de Dios, ¿cierto? Somos santos. Pero luego, cuando decimos 2 veces santo, la segunda vez, ya no solamente para describir que Él es santo, sino para decir que Él es el más santo. Esta regla no la conocemos mucho en español, pero en inglés, santo como holy, o sea, santo es holy, pero el más santo es holiest. El más santo. Pero cuando lo decimos una tercera vez, no solamente es el más santo, no solamente a Dios le alcanza para decir que Él es el más santo de todos los santos, sino que es el supremo santo por encima de todo, 3 veces santo. Solamente la Biblia describe una característica de Dios de esa forma, y es su santidad, su perfección, lo que Él es, su esencia. Él es santo, no se volvió santo como nosotros, no lucha para ser santo como nosotros. Él es el santo, santo, santo. O sea, es lo máximo, máximo, máximo. Nada se le acerca a Él en eso. El doblemente santo podría ser, no sé, mi abuelita era muy santa, doblemente santa. O de pronto mi suegro, muy santo ese hombre, pero no está ni cerca al 3 veces santo, elevado a la tercera potencia, la santidad de Dios. Y ahora vamos a la segunda parte, porque dijimos que era santo y verdadero. A ver, concentrado, santo y verdadero. Que era una iglesia concentrada. ¿Tienen hambre de la palabra de Dios? Conéctense a la palabra. Dice que es santo y verdadero. Y si vamos a hablar de verdadero, no es cualquier verdad. No es que sí, Él tiene la verdad, Él tiene la razón, ¿cierto? No. Vamos, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Y el mismo Señor Jesús lo dijo una vez más: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Y acá vemos algo poderoso, iglesia. A veces nos acostumbramos mucho a muchos versículos de la Biblia, muy comunes, muy populares. Ayer le decía, es una nueva raza. Vemos versículos muy populares y no lo sabemos. Ayer les hablamos del Salmo 91. Y pues sí, todo el mundo se sabe el Salmo 91, pero la profundidad que tiene ese Salmo, a veces no la entendemos. Y cuando decimos que el Señor Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús no dijo: yo tengo la verdad, yo tengo la razón, créeme a mí porque yo sí tengo la palabra final. No, lo que pasa es que la verdad es muy subjetiva. La palabra tiene que ver mucho con la perspectiva de cómo tú veas las cosas. Tú puedes decir la verdad, pero yo también puedo decir la verdad, y la vemos de maneras diferentes. Por eso es subjetiva la verdad. Todas las creencias son subjetivas,
Pero por encima de cualquier creencia o punto de vista, Jesús es la verdad. Y por medio de esa verdad es que nosotros podemos ir al Padre, podemos acercarnos a Él, porque nadie puede acercarse al Padre si no está cerca a la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, es su palabra preciosa. Esta palabra tiene la absoluta verdad. Acá no dicen consejos lindos solamente. Esto no es un libro de historia, esto no es un libro de arte, esto no es un libro de crónicas. Esto es un libro plagado de verdades, porque es la única verdad que nos puede conducir al Padre. Jesucristo es nuestra verdad. Amén. Entonces, cuando Jesús dice yo soy la verdad, no es que tenga la razón solamente, es que su carácter es verdad. Así como es 3 veces santo, Él es la verdad. No hay ni un pedacito de mentira, no hay ni un pedacito de duda. Por eso cuando el Señor te dice algo a ti y te da una palabra, créela, porque si la verdad te ha dicho esa palabra, es porque así va a ser. Él no va a decir algo para que suene lindo, no te va a decir algo para animarte, pero que no va a pasar. Él te va a decir algo porque ya sabe desde el inicio de los tiempos hasta el último día de la eternidad la verdad sobre ti, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre esta iglesia. Entonces hay que creerle a lo que dice su palabra, a lo que dice su verdad. Amén. Y cuando hablamos de palabra también hablamos de discípulos. Sus discípulos, nosotros los discípulos del Señor, tenemos que andar en su verdad. Vámonos a Juan 8, versos 31 y 32. Porque cuando nosotros fuimos adoptados por Dios, cuando nosotros nos entregamos en espíritu y verdad a Dios, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nos hemos metido en esta verdad. Y Jesús le dijo a la gente que creyó en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fiel a mis enseñanzas. Eso quiere decir que nosotros andaremos en la verdad cuando tenemos sus enseñanzas, cuando las atesoramos, cuando las tenemos acá fijamente. Miren, los judíos tienen una costumbre algo extraña, la verdad, pero pues los judíos son así. Desde el inicio, desde que estaba Moisés con el pueblo de Israel, ellos cogen un fragmento del Shema, de una de las oraciones más importantes del pueblo judío, que está en el libro de Deuteronomio. Ellos lo envuelven en un rollito y lo ponen en el marco de la puerta donde ellos viven, y al salir de su casa o al entrar a su casa, cogen el rollito y le dan un beso y hacen sus actividades normales. Esto es algo religioso, obviamente, pero el principio que nos quiere enseñar eso es el temor y lo que necesitamos, atesorar la palabra de Dios en nuestras vidas. A veces, como tenemos tanto acceso a la palabra de Dios, la iglesia hoy en día la tenemos en nuestros celulares, tenemos 10 Biblias en nuestra casa arrumadas, llenas de polvo. Tenemos la Biblia abierta toda seca porque nunca la leemos, en la mitad de la sala. No entendemos la magnitud de la bomba nuclear que tenemos acá, que es la palabra de Dios. Los pueblos perseguidos se morirían de la emoción al tener esto completo. Dice que hay naciones donde hay persecución ahorita, 2023, que tienen fragmentos de la Biblia, tienen un versículo, se reparten una hoja para una iglesia completa, y de pronto el que esté bien de mal le tocó el punto final, y solo hay un punto final. Pero al tener eso, tiene la palabra de Dios, tiene la vida, tiene todo lo que los enriquece. Y nosotros que tenemos acceso hasta nuestro celular y tenemos toda la libertad del mundo para hablar de ella, para proclamarla y para anunciarla, la pasamos así ligeramente y no entendemos que esta verdad es Jesucristo, porque dice que Jesús es el verbo y el verbo está acá escrito. Él es la verdad y nos ha dejado esa gran riqueza, iglesia.
y no lo atesoramos, no la valoramos. Nosotros, la iglesia hoy en día, no valora lo que es su palabra. Y perdónenme porque yo no soy su pastor para regañarlos, pero es que si no cogemos la palabra y le damos más importancia que una consejería, que una película, que una canción, estamos mal, iglesia. Es su palabra la que nos da la vida. Ayer con una nueva raza aprendimos, si estamos conectados a su palabra, es cuando somos realmente recargados del Espíritu Santo y podemos continuar la carrera y el camino por el que vamos. Así que es importante, iglesia. Es importante, iglesia, importantísimo. No hay nada más importante que buscarlo a Él, indagar su palabra, decirle: papito, háblame por favor, tengo problemas. Y antes de ir a buscar al profeta, antes de ir a buscar la palabra del pastor, busca tú la palabra de Dios. Quizá yo les esté diciendo acá cualquier barrabasada, cualquier herejía, y ustedes: amén, pastor, amén. No, cojan esa palabra y léanla en sus casas, a ver si lo que les digo es verdad o si es carreta, porque la palabra de Dios es lo único que nos va a hacer permanecer firmes en la fe del Señor. Iglesia, nosotros tenemos un inmenso privilegio en esta época, tener una iglesia grande y hermosa, donde nos dejan tener la iglesia, a pesar de que por ahí nos friegan con el sonido y eso. Tenemos el privilegio de tener iglesia. Ustedes están sentados en una cómoda silla, con un aire acondicionado, con una pantalla gigante, con buenos baffles, buen sonido. Estamos escuchando la palabra de Dios. Pero entonces, como tenemos todas esas comodidades, no nos podemos acomodar de que, bueno, sí, chévere, pues también vengo el miércoles, veo fotosíntesis, veo al pastor tal, me meto a YouTube, me la paso viendo cosas. Y a veces escuchamos cosas que ni siquiera nos entran acá ni acá. Iglesia, necesitamos, así sea un versículo profundo en nuestro corazón, necesitamos para vivir. Porque eso no son simples letras que hay en un libro cualquiera. De esas letras Dios da vida para que nosotros tengamos vida. Y si no le damos vida a esta vida, mi vida se queda sin vida. Amén. ¿Se aprendieron el trabalenguas? Si no le damos vida a esta vida, no tiene vida. Y si esta vida no me da la vida, yo no tengo vida. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad nos hará libres. ¿Quieren la libertad? ¿Quieren la libertad financiera los que estamos apretados? ¿Quieren la libertad de esas personas cautivas que tanto aman? ¿Quieren la libertad de las cosas que Dios tiene para nosotros y que no nos llega? Pues sigamos su palabra, porque cuando la seguimos es lo que le da la libertad a nuestra vida para experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahora, ya que dijimos que Jesús es santo y es verdadero, quiero que mires a la persona que está a tu lado y lo saludes y le digas: ¿qué llave? Así, ñero, ¿qué llave? Porque Jesús es la llave. Jesús, llavecita. Vamos por favor a Apocalipsis 3, verso 7 de nuevo. Ya lo hemos partido en 3 partes este verso. Dice: y el que tiene la llave de David. Dígalo más duro, a ver, otra vez. El que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y el que cierra y nadie abre, dice esto. Y esta palabra es muy bacana, porque cuando me entregaron a mí esta iglesia y yo leí la llave de David, se me volvió la película 2 años atrás. A los que ya llevan tiempito acá en la casa, nosotros hicimos una serie hace 2 años llamada Acceso. Bueno, no hicimos, hicieron Pastor Oscar, Pastor Fabio, Acceso.
y era el acceso que Dios nos daba a las diferentes puertas que tiene para nosotros. ¿Se acuerdan? Eran 12 llaves. ¿Sí se acuerdan de algunas? Yo me acuerdo de algunas. La puerta vieja, la puerta de los caballos, la puerta de las aguas, la puerta del Valle del Cauca, las puertas, la puerta del juicio, la puerta de la cárcel. Pero hay el último episodio, búsquenlo, vayan a YouTube y busquen serie Acceso al YouTube de Oasis Cajicá, o si la quieren más fácil, vayan al YouTube de Una Nueva Raza Cajicá. Ahí tenemos todos los playlists de todas las series que se han dado acá en la iglesia, y busquen la serie Acceso. Y la llave de David era algo, mire, esta era la portada, me la tumbé y todo, casi no la encuentro. La llave maestra es la llave de David. Y yo que trabajo en un hotel, yo soy hotelero, yo entiendo que la llave maestra es la llave más importante que solo pueden tener las personas más importantes de esa organización. Esa llave maestra que abre todas las puertas de un hotel. Imagínense las habitaciones, donde está el dinero, donde está la comida, donde está todo lo más importante. Hay una llave que abre todo eso, es la llave maestra. Esa llave maestra solamente es usada comúnmente por el ama de llaves o la ama de llaves, la encargada, o tiene la gerencia. Yo que estuve la semana pasada, los que por ahí medio me extrañaron que no vine la semana pasada, me tocó trabajar todo el fin de semana en mi hotel siendo el gerente del fin de semana. Entonces me sentía importante y me dijeron: tome la llave maestra. Y yo con mi llave maestra me sentía el más importante. Imagínense que en medio del voleo y todo eso se me perdió la llave. Yo, Dios mío, yo estaba con Santiago. Y Santi, busquemos la llave, porque es que la llave maestra la coge cualquier persona y se va a financiero y saca toda la plata, o se mete a una habitación y saca las pertenencias de alguien. Busquemos esa llave maestra por todo lado, porque es una tarjetica. Y la buscamos y bueno, la encontré finalmente, gracias a Dios. Sudé un poquito, pero la encontré. La llave maestra no la puede tener cualquier persona, y menos un irresponsable desordenado, ¿cierto? Y para hablar de la llave maestra, es una palabra hermosa, porque el libro de Isaías, catalogado como el quinto evangelio por los expertos bíblicos, aunque es un libro del Antiguo Testamento, tiene mucha profecía acerca del Señor Jesús y de los tiempos finales. Entonces nos vamos, por favor, al libro de Isaías, capítulo 22, versos 20 al 22. Dice: ese día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías, le pondré a él tu ropa, le colocaré tu cinto y le entregaré tu autoridad. Él será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la gente de Judá. Y dice el verso 22: y le daré la responsabilidad de tener la llave del palacio de David. Cuando nosotros pensamos en este hombre llamado Eliaquín, uno dice: ¿quién es ese man? Pues resulta que Eliaquín era como el mayordomo, la persona más importante, o en el rango de responsabilidad más importante después del rey. En ese caso, el gerente y el gerente encargado de fin de semana, con la llave más importante, porque era la llave del palacio del rey. No era cualquier hotel, no era cualquier lugar, era el palacio del rey. Y si hablamos de las riquezas que tiene un rey, si vamos al palacio de Buckingham, que está ahorita, esa gente está podrida en plata, tiene secretos de estado en sus archivos más ocultos, tiene información importante que puede detallar muchas cosas importantes que han ocurrido en la humanidad. Dice que en el palacio de Buckingham, los conspiradores, que ahí está revelado, por ejemplo, quién fue el que mató a John F. Kennedy, por ejemplo. Dice que ahí está revelado también, por ejemplo, lo que hablan del área 53 y bueno, el COVID, no, nos van a censurar, el origen de esta enfermedad. Está reposado en los archivos ocultos del palacio de Buckingham, aparte de las riquezas.
Porque, por ejemplo, la reina Isabel, que ya estaba pagando tiempo extra y ya se fue, tenía coronas como nosotros medias. O sea, coronas de oro macizo, de diamantes, de rubí. Y ya decían, hoy me quiero poner esta, que vale $20 millones. Y la cuchita tenía mucha plata. Y esta gente, pues imagínense un reino que lleve tantos años, que tuvo un imperio que dominó y se robó la plata de este continente. Están plagados de dinero. Imagínense que cualquier persona tenga acceso a esas recámaras, a esas oficinas, a esas puertas. No todos tienen acceso, ¿no? Hay accesos restringidos. El palacio de David tenía accesos restringidos. El cuarto de las riquezas de David, por ejemplo, que apartó para construir el templo del Señor. Y lo vimos hace poco en una prédica pasada, la cantidad de recursos que había destinados para el templo. Imagínense que cualquier persona pudiera entrar ahí, que fuera como la cafetería, que todos pueden entrar ahí, o como el baño, todos entramos a sacar riquezas. Esa plática se pierde. Entonces, Eliaquim era el mayordomo del rey Ezequías, el rey número 13 del reino de Judá, número 13 del reino de Judá, que estuvo más o menos en el año 715 antes de Cristo al 680 y pico antes de Cristo. Y en esa época, imagínense, 600 años antes, el profeta Isaías le dio una palabra a Eliaquim diciendo que le iba a dar las llaves del palacio de David, y que podía abrir cualquier puerta y podría cerrar cualquier puerta, y nadie podía refutar lo que él dijera. Y eso, esta palabra es tipología de lo que representa Jesús, porque cuando lo vemos en Apocalipsis, cuando se le presenta a la iglesia de Filadelfia y él le dice: yo soy el que abre cualquier puerta y que también cierro cualquier puerta, como Eliaquim, es que él es el que tiene la llave de absolutamente todo. De hecho, si ustedes leen Apocalipsis 1, él se presenta a Juan como aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y eso es brutal, porque hablamos que cuando Jesús muere, él va y toma las llaves del Hades y ya no tiene potestad del diablo sobre la muerte. La potestad es del Señor. Él tiene la autoridad de la vida y de la muerte. Y algo muy lindo es que Eliaquim, el significado del nombre de este mayordomo era Dios establecerá. Y cuando hablamos que Dios establecerá, es una tipología directa de lo que hace Cristo en nosotros, porque el Señor Jesús establecerá su reino en este lugar, porque el Señor Jesús establecerá algo grande para tu vida, porque el Señor Jesús se apropia de las llaves y es capaz de abrir cualquier puerta para que tú tengas acceso, pero también es capaz de cerrar cualquier puerta para que te proteja de cualquier peligro que venga contra ti. Entonces tenemos acceso a todas las recámaras del rey. Y algo muy hermoso es que Eliaquim era el mayordomo del rey, pero Cristo es el rey. Así que él tiene total potestad, absoluta potestad, y nadie le puede decir qué hacer o qué no hacer con su llave maestra. Vámonos a Mateo 28, verso 18. Dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y eso es hermoso, porque cuando hablamos del Padre nuestro, que todos no lo sabemos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Cierto? ¿Sí estoy bien? Pues Cristo cumple el Padre nuestro completamente, porque se hizo la voluntad soberana de Él, tanto en el cielo como en la tierra.
Eso quiere decir que cuando hablamos de que Jesús es la verdad, que cuando hablamos de que Jesús es el santo, de que Jesús es nuestro Dios, estamos hablando que Él tiene total potestad, no solamente acá en la tierra con nosotros, con nuestras pequeñas necesidades, con nuestras diminutas crisis. Él tiene potestad sobre el universo entero. Él, si quiere, destruye galaxias, crea galaxias, hace estrellas, hace lo que quiera, porque tiene la absoluta y completa potestad para hacer todo. Así que si tú estás preocupado de que Dios no te responde tu oración, analízate un poquito, papi. Analízate un poquito, mami. Si Dios no responde es porque aún no es el tiempo de responder. Pero tú crees que Él, esto tan diminuto que es para Él, que es tu crisis, tu enfermedad, tu crisis financiera, tu depresión, tu ansiedad, para Dios es un polvito de nada. Claro, para nosotros es grande y es algo que requiere respuesta urgente muchas veces. Pero Dios, tranquilo, tranquilo, papi, tranquilo, tranquila, mami, no te preocupes. Don't worry, be happy. Tú tranquis que yo fresquis. Yo tengo el control de todo. Yo tengo la llave que te abre la puerta que necesitas. Y no te la abro cuando tú quieres. Escúchame, escúchame. Dios no te abre la puerta cuando tú quieres. Dios te abre la puerta cuando tú estás listo para pasar por esa puerta. Pero también, y recuerdo mucho en mi familia, mis padres oraban por mí cuando yo me descarrié, me largué y me volví rebelde, porque yo estaba en la iglesia, vivía en la verdad, pero no tenía la verdad, y me fui, me aloqué, me descaché. Mis papás oraban por mí, protección por mí. Señor, guarda la vida de mi hijo, que no se muera, que donde está, lo que está haciendo, así sea loco, así sea terrible, así sea cualquier cosa que pueda estar atentando contra su vida, Señor, protege la vida de mi hijo. Yo me enteré de eso después. Todo lo que oraban ellos por mí, mis suegros oraban por mí, mi esposa oraba por mí. Y ahí es donde me entendí yo que Él también cerró puertas para que yo no pudiera pasar, porque si quizás cruzaba puertas que Él no había abierto, podía ir conduciéndome a la muerte eterna. También me cerró puertas. También sentí portonazos en la cara, porque ahí estaba Dios protegiéndome y guardándome. Por eso, querido papá y querida mamá, que estás que oras y oras por tu hijo, y tu hijo es más rebelde que antes. A veces crees que haces oraciones contrarias porque oras para que se convierta y se desconvierta aún más, y cada vez es más rebelde y cada vez es más fregado. No te preocupes, porque el Señor lo va a guardar, lo va a proteger, y así tenga que cerrarles puertas en la cara para que entiendan que Jesús es la única respuesta a su vida. Lo va a hacer. Él es la llave y Él es la puerta. Amén. ¿Ustedes se acuerdan cómo le decían a Filadelfia? Por la ruta donde estaba, la puerta, ¿cierto? La puerta del oriente. Pues en ese momento Jesús estaba presentando como aquel que podía abrir esa puerta para que hubiera un completo acceso a su palabra. Y el Señor Jesús vino a vivir en la tierra en ese momento específico, en lo que conocemos como el año cero, donde se parte la historia, porque simplemente estando ahí tuvo acceso a que se distribuyera su palabra por todo el mundo, porque existían las carreteras, existían las rutas, existía la logística puesta por los imperios de la época para que pasaran los hombres de Dios y repartieran y llevaran la palabra a muchos lugares. Es por eso que desde Israel hasta Filadelfia pudo llegar la palabra del Señor. Allá no llegó ningún apóstol reconocido en la Biblia, pero fueron hombres y mujeres del Señor. Al parecer venían de Esmirna a predicar el evangelio a Filadelfia, y como era una puerta, un acceso grande, toda esa región conoció el cristianismo. ¿Y saben qué es lo lindo?
que lo que se conocía como la puerta, que era Filadelfia, esa ciudad, conoció del Señor con muchas luchas y dificultades. Como en la época el cristianismo no era legal, el Imperio Romano aprobó las costumbres judías, que eran monoteístas, que creen un solo Dios. Entonces al pueblo judío no le exigían que adorara a todos los dioses romanos, ¿cierto? Ni al César. Pero resulta que el cristianismo, como ya no era judaísmo, era una corriente diferente, y creían en Cristo y en Dios nuestro Señor, o sea, nuestro Dios es Cristo. Ahí pasó algo muy curioso, pues perdieron toda protección o perdieron toda autonomía por parte del Imperio Romano. Entonces sus prácticas sí eran ilegales. Aunque adoraban el mismo Dios, al Dios de Israel, al Dios de la creación, al Padre Celestial, estaban infringiendo la ley romana. Y a pesar de que tenían la persecución del imperio más importante de la época y de los mismos judíos que eran fregados porque hablando de Dios y le cogían también la mala a los cristianos, su palabra y sus fieles seguían aumentando en esta tierra. Y por eso vamos a hablar ahora, ya hablamos del autor de la carta, que es Jesús. Ya terminamos el autor. Ya llegamos al destinatario de esta carta. Y estando en el destinatario, lo que les decía ahorita, vemos lo que Cristo ve y hace por la iglesia. Y este destinatario, aunque específicamente habla de la iglesia en Filadelfia, créeme que ese destinatario somos tú y yo. Ese destinatario también es Oasis Cajicá el día de hoy, porque lo maravilloso de su palabra es que aunque Él escribió algo hace cientos y miles de años para una persona o para un lugar en específico, todo eso también nos llega a nosotros, porque su palabra es viva y permanece para siempre. Así como hablábamos de Eliaquín, un tipo hace 600 años antes de Cristo, era una palabra para él, pero esa palabra también se traspasó a Jesús, siendo la llave de David. Pero esa palabra también pasó a nosotros, porque ahora nosotros tenemos acceso a esas puertas por medio de Jesús. ¿Sí me entienden? Esta palabra y estas profecías siempre están vigentes para todo aquel que la busca. Entonces vámonos por favor a Apocalipsis 3, verso 8. Y es algo hermoso, porque empieza con esta frase: yo conozco tus obras. El que todo lo conoce, iglesia, el que todo lo conoce, el que tiene ojos de fuego, que ve absolutamente todo, hasta lo más profundo de ti, conoce cada una de tus obras. El Señor Jesús conoce cada uno de tus pensamientos. Él conoce cada uno de lo que tenemos adentro y nos escudriña y dice: yo conozco tus obras. Ahí no está diciendo algo bueno ni malo. Tú sabes si es bueno o malo que Él conozca tus obras. Él dice: yo conozco tus obras, por tanto te he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Filadelfia era conocido como la puerta del oriente, y esa puerta no se podía cerrar porque su palabra seguía entrando. Su palabra seguía entrando. El Imperio Romano restringía, el Imperio Romano torturaba, el Imperio Romano encarcelaba. Los judíos acusaban, los judíos decían: ellos están haciendo herejías. Pero esa puerta no se podía cerrar porque su palabra seguía fluyendo. Iglesia, si esa puerta de acceso a la palabra del Señor lo hubiera podido cerrar el hombre, hoy no estaríamos acá nosotros, no existiría el Evangelio. Por eso es que a pesar de tanta persecución, a pesar de que su iglesia inicial fue tan perseguida, torturada y aniquilada, su palabra continuaba y ha llegado hasta tu casa, hasta tu vida, hasta tu mente y hasta tu corazón, para decirte: esta puerta no se va a cerrar jamás. Ese acceso que nosotros tenemos al Padre
por medio de Jesús no se va a cerrar jamás. De hecho, si hablamos del templo del Señor, hablando del templo de Israel en Jerusalén, cuando Jesús muere, dice que el velo del templo, el acceso al lugar santísimo, se rasgó en dos, como señal de que tú y yo tenemos acceso a la presencia del Padre Celestial. A pesar de que somos humanos imperfectos, a pesar de que tenemos tantas limitaciones. Por eso no creas nunca que tus oraciones no son respondidas, porque cuando tú te acercas al Padre y le hablas y le dices las cosas de corazón y le dices tus debilidades, le dices tus luchas y te derrites delante de Él, esa puerta no se ha cerrado para ti, iglesia. Esa puerta sigue abierta y Él está ahí atento, porque tenemos un completo acceso. La puerta que nadie cierra. Vamos de nuevo por favor a Isaías capítulo 22, versos 22 y 23. Volvemos a decir: lo que Él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que Él cierre, nadie podrá abrirlo. Él será como un trono de honor para su familia. Yo lo haré estar firme como un clavo en la pared sólida. Decimos que el Yaquín es tipología de Cristo. Y yo no sé si ustedes creen, pero si mi Padre es Dios, yo soy parte de la familia de Dios. ¿Sí saben para dónde voy? Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, eres parte de la familia celestial, parte del reino. Tenemos un nombre y una nación, que es el reino de los cielos. Y de esta forma dice que Él será como un trono de honor para su familia. ¿Y quién es la familia del Señor Jesús? ¿No somos los hijos de Dios? Entonces es un motivo de orgullo y un motivo de estar seguros de que estamos al lado del más grande y más poderoso. Siéntete orgulloso de decir: yo soy cristiano. Siéntete orgulloso y no te avergüences del evangelio al decir: yo soy cristiano y me siento orgulloso porque lo he recibido, porque mi Señor está firme en un lugar donde nadie ni nada lo podrá mover. Y ahí estamos nosotros, en los lugares celestiales, en el cielo, en el reino de los cielos. Está el Padre a la diestra del Hijo, y ahí ellos hablan de ti. Ellos dicen: allá los de Calahorra, no digamos Chuntame, que los de Chuntame son los de Esmirna, los de Filadelfia son los de Calahorra. Allá estos que habitan en Cajicá son diferentes, son apartados, no tienen temor, se parecen a mi iglesia en Filadelfia, porque son fieles, porque son firmes, porque Él conoce nuestras obras. Eso que hacemos no es en vano, iglesia. Para los que dicen, que se las dan de muy religiosos, que es que la fe y no por obras, pues la fe sin obras es muerta. También tenemos que hacer obras. Y estos videos que vemos al comienzo de Casa de Pan, algo que estamos haciendo y que estamos iniciando, ¿ustedes creen que el Señor no está viendo cómo su iglesia en Cajicá bendice madres embarazadas en estado de vulnerabilidad? ¿Ustedes creen que el Señor no ve con agrado cómo su iglesia en Cajicá le lleva una alegría a los niños más necesitados? ¿Ustedes creen que Dios no ve que su iglesia en Cajicá está empezando a llevarle cositas y acompañar a los viejitos solitos, abandonados? Él ve nuestras obras, iglesia, y no es para que nos gloriemos de eso. Al contrario, tenemos que trabajar aún más, tenemos que esforzarnos aún más, porque esto que están haciendo es el inicio de algo muy grande que tenemos que hacer. No solamente es bla, 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 es hablar de su palabra también con obras.
Y si se dan cuenta que el Señor sí ve nuestras obras, Él sí ve las obras que tenemos. Cada vez que bendecimos a alguien en necesidad, cada vez que tú le das un abrazo a alguien que necesita una palabra del Señor, Él ve tus obras. Él ve tus obras y Él ve que eso no es en vano. Y Él lo ve y por eso lo va a recompensar, porque te reconoce. Entonces dice, de nuevo verso 8: yo conozco tus obras, por tanto he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y dice, miren esto, Iglesia Cajicá, esos somos nosotros. Vamos a hacer acá, estos somos nosotros. Yo me voy a sentar acá y lo vamos a leer todos, por favor. A ver, verso 8. Aunque, no, lo que está resaltado, verso 8: aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Iglesia Cajicá, no seremos la mega iglesia, no tendremos a toda la ciudad de Cajicá aglomerada en este lugar. Tal vez tenemos poco poder para los humanos, porque para el Señor, como no hemos negado su nombre y como seguimos su palabra, somos grandes en el reino. No importa que digan que usted porque se apartó de nuestra religión y se volvió evangélico. No importa que digan usted porque se salió del grupo de amigos que nos íbamos a farrear y se vino y se metió en una iglesia. Si eres tú solito y te han rechazado por eso, iglesia, porque esta iglesia de Filadelfia era la iglesia rechazada de la ciudad de Filadelfia, rechazado por el imperio romano porque no seguía sus costumbres y sus dioses paganos, pero también era rechazado por el sistema religioso diabólico de la época, porque no negaban el nombre de Jesús. Se unieron todos contra la iglesia de Filadelfia, y aunque tenga poco poder, iglesia, hemos guardado su palabra y no hemos negado su nombre. Mira, yo tengo esto acá pegado en la cabeza siempre: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Iglesia, no te avergüences de quién eres, no te avergüences de los cambios que has tenido, no te avergüences de decir que eres cristiano porque quizás todavía te equivocas mucho. No te avergüences de eso, porque aunque te equivoques, aunque falles 1000 veces, Él es tu fortaleza. No niegues su nombre, sigue su palabra, porque Él es el todo para nosotros. Digan conmigo, somos débiles. Somos débiles, pero tenemos un nombre sobre todo nombre. El nombre de Cristo está pegado en nosotros y en nuestra fe. No nos llamamos cristianos por ser religiosos, nos llamamos cristianos porque seguimos a Cristo el Todopoderoso. Amén, iglesia. Y vamos a ver cómo es que a Dios le gusta esta gente sin poder, cómo le gusta a esta gente débil, cómo le gusta a esta gente rechazada. Vámonos por favor a la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versos 9 y 10. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas y mi poder actúa mejor en la debilidad. Iglesia, si no tenemos mucho poder, si somos débiles, si somos frágiles, digan gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Me alegro de mi debilidad, porque en mi debilidad llega Él, y Él es experto en tomar de lo débil, de lo menospreciado, de lo rechazado del mundo, para enaltecerlo, para avergonzar a los sabios. Dice el verso 10: es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Iglesia, esta palabra
que el Señor nos está hablando, no nos está diciendo que nos va a llenar de plata ni de riquezas, ni que nos va a pagar el arriendo, ni que nos va a quitar el malestar del perro. Está diciendo que a pesar de la dificultad que puedas estar atravesando en este momento o que vayamos a atravesar, Él se perfecciona en nuestras debilidades y se hace fuerte. Y así es como nosotros podremos avanzar y continuar este camino de andar en la fe del Señor. Y ahora vamos a lo más lindo, porque decimos que la iglesia de Filadelfia no tuvo regaño, tuvo un elogio, ¿cierto? No como las otras iglesias. Has perdido tu primer amor, te has vuelto débil, pareces muerto. No, acá solamente hay un elogio, y solamente a 2 iglesias son las que Dios elogia, y no porque fueran las iglesias perfectas, porque eran iglesias fieles. Y ahora viene la promesa del Señor para la iglesia de Filadelfia y para la iglesia de Oasis Cajicá, porque Dios cumple sus promesas siempre. Dice el verso 9: por tanto, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a sus pies y sepan que yo te he amado. Aparte de la persecución, tortura, encarcelamientos romanos, había una fuerte persecución judía. Y los judíos tenían tienen mucha influencia aún en la política mundial. Saben por dónde meterse. Y ellos estaban en contra del pueblo de Dios, porque les daba rabia que una iglesia supuestamente herética, porque creían en Cristo Jesús como el Mesías, sacaba adeptos de la religión judía. Los judíos se volvían cristianos, los romanos se volvían cristianos, los paganos se volvían cristianos, y eso les daba rabia porque tenían una sinagoga muy grande que de a poco se iba desocupando, y la iglesia pequeña con no tanta fuerza se iba haciendo cada vez más grande. Pero la primera promesa que vemos parece venganza, porque dice que la sinagoga de Satanás es la sucursal de la que había en Esmirna, ¿no? Apocalipsis 2:9. La sinagoga de Satanás de Esmirna tenía una filial en Filadelfia, tenían hasta apóstolito. Esa iglesia, sinagoga de Satanás también, que estaba en Filadelfia, dice Dios que haría que vinieran a los pies de la iglesia y se postraran a sus pies, reconociendo que Él los amaba. Y Dios no es vengativo. Y me puse a mirar por qué Dios dice eso. Es como crearle ese placer de verte a ti, que te burlaste de mí, que me acusaste, fracasar, y yo solamente esperando así: te veré venir a mis pies. Pero Dios no quería decir eso, porque si vamos al Salmo 110 verso 1, dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Iglesia, tenemos que entender una cosa. Por eso este mensaje de Filadelfia también es para nosotros, porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de cuerpo. Cuando hablamos de iglesia, ¿quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Y si dice el Señor que va a hacer que sus enemigos se postren a sus pies para reconocer que Jesús ama a su iglesia, lo que estás diciendo realmente es que Él va a hacer que esa persona que se burlaba de ti, esa persona que te echó del trabajo porque confesabas una fe cristiana, esa persona que te despidió porque no hiciste el chanchullo porque eras de principios y valores,
algún día va a llegar a los pies de Cristo a causa de que entendió de que Dios te amaba tanto a ti que evitó que hicieras muchas cosas. Si me hago entender, iglesia, no es una venganza, es una esperanza para aquellos que se han burlado de ti. Por eso dale las gracias a Dios por aquel que sea tu enemigo, por aquel que se burla, por aquel que te menosprecia, por aquel que hace algo malo contra ti. Porque cuando pasa eso, más adelante dice su palabra que vendrán, sí, humillados, sí, derrotados, sí, como llegamos nosotros también a los pies de Cristo quebrados, reconociendo que el Dios de del que yo me burlé antes es real. Es una esperanza. Dios es tan bueno con nosotros, o somos tan pro nosotros porque somos cristianos, que aún nuestros enemigos serán bendecidos. Vendrán a los pies de Cristo. A los pies de Cristo, amén. Vámonos para el verso 10 de Apocalipsis 3. Ya los que tienen sueño, ¿cómo tienen que hacer? Cachetaditas. Ya vamos llegando a la recta final. Dice: porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Iglesia, ¿creen en esta promesa? No digan amén tan rápido, espérense un momentico. Vamos a profundizar un poquito. ¿Creemos en la promesa del Señor? Sí, pero tenemos que interpretar bien su palabra. Porque pruebas, todos pasamos pruebas, ¿sí o no? O que ustedes son guardados de la prueba. Tenemos pruebas. Algunos estudiosos bíblicos que hablan de escatología, del estudio del fin de los tiempos, dice que esta palabra es para los que están en la tribulación, pero sin profundizar mucho en temas escatológicos ni en qué corriente es en la que andamos. No sé si ustedes son de los que creen que somos arrebatados antes de la tribulación o gran tribulación, o son de los que creen que la iglesia tiene que vivir también la tribulación o vive la tribulación en este momento, pero a pesar de eso Dios nos guarda. Porque cuando pensamos que Dios nos guarda, pensamos que simplemente nos va a apartar del mal, nos va a apartar de la prueba, porque la prueba es para el mundo. Pero ¿dónde está ubicada la iglesia de Filadelfia y dónde está ubicada la iglesia de Cajicá? En la tierra. Y si está en la tierra, ¿cómo seremos librados de esa prueba, guardados de esa prueba? Pues si hablamos de la palabra te guardaré, porque ahí nos metimos hasta el griego, a la Biblia interlineal. Iglesia, despierta, que hay palabra de Dios para ti. Escucha lo que Dios quiere decir para ti. El que tenga oídos para oír, oiga lo que dice el Señor. La palabra guardar en griego su palabra es tereo. Tereo, esta palabra quiere decir guardar en ese texto bíblico y quiere decir vigilar. Ojo, vigilar, que es guardar o tener el ojo sobre esa persona en esa dificultad. ¿Qué quiere decir eso, amada iglesia? Y quiero ser muy sincero contigo, porque si tú querías una palabra que te levantara el ánimo y que salieras poderoso el día de hoy, no va a venir de parte mía, va a venir de parte de Dios para ti. Porque Dios no te va a apartar de las pruebas. Pruebas vamos a tener, problemas vamos a tener, pero tenemos que estar seguros de que en medio de esa dificultad Él nos está vigilando, Él está esperando, Él está guardando el tiempo para actuar en nosotros. Y creo yo que aún se vuelve más tierno y más profunda esta promesa, porque Dios no malcría a sus hijos. Nosotros los papás queremos malcriar a nuestros hijos,
queremos que tengan absolutamente todo, queremos que no se golpeen, queremos que no se enfermen. Pero eso sería malcriarlos, porque cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros hijos se caen, cuando nuestros hijos desobedecen y tienen dificultades, a pesar de que yo lo guardo y pasan esas cosas, ahí está papá para ayudarlo y para levantarlo y para enseñarle qué es lo que toca hacer. Entonces tenemos un Dios poderoso que está guardando y esperando para actuar en el momento preciso, cuando llega nuestra dificultad, cuando llega nuestra prueba. La promesa no es tener prueba, sino que Dios está contigo en la prueba. Entonces no te pongas triste, ay, es que yo tengo pruebas, eso quiere decir que esta palabra no es para mí. Sí, sí es para ti. Porque Dios está ahí en tu prueba. El día de hoy, cuando salgas de esta iglesia, Él está ahí en tu prueba. Amén. Juan capítulo 17 verso 15. Ahí cuando les decía, Cajicá está en la tierra, por eso no puede salir de esa prueba total. Porque dice el Señor Jesús, orándole al Padre, dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Tendremos pruebas, pero apartados del mal. Tendremos dificultades, pero parados en la promesa, sin movernos ni un centímetro del camino que es Cristo. Porque puede que llegue la dificultad económica, pero tú no te vas a mover de la verdad, del camino, para hacer lo incorrecto, porque Él te está guardando en el camino. A pesar de que tengas la necesidad, a pesar de que tengas la prueba, a pesar de que la ayuda sea fácil, a derecha o a izquierda, pero mi camino es recto delante del Señor. Y ahora sí llegamos a la recta final. Ahora sí va a acabar. Verso 11 de Apocalipsis 3. Vengo pronto. Repita conmigo. El Señor viene pronto. ¿Cuándo viene el Señor? Pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Iglesia, vamos a ser sinceros. Si hace 2000 años dijo el Señor que llegaba pronto, ¿ustedes creen que ahorita no es más pronto? Después de 2000 años, el Señor viene pronto y hay señales que lo anuncian. Iglesia, crean que el Señor Jesús viene por su iglesia. Pero el Señor Jesús les hace un llamado importante. Mantengámonos firmes, no nos movamos para ningún lado, porque nos podemos desviar, nos podemos quitar, nos podemos voltear, literal, y perdemos el camino real. Y el Señor nos llama a que mantengamos puesta esa corona, que nadie nos quite esa corona que el Señor nos iba a dar. Por eso tenemos que estar firmes, iglesia. ¿Ustedes saben a qué corona se refiere la Biblia en esto? Algunos dirán, somos reyes y sacerdotes. Y no está hablando de una corona real, está hablando de la corona de vida que nos ha puesto el Señor a nosotros. Anteriormente, bueno, de hecho lo hacen ahorita en las Olimpiadas, a los que ganaban las carreras de atletismo les colocaban una guirnalda, o les colocan una guirnalda de hojitas. ¿Sí la han visto? Todavía la colocan. De hecho, algunas niñas se las ponen para que se vean lindas. Esa guirnalda es la corona que la Biblia le dice, o sea, la Biblia en griego es estéfanos, que es la corona de un logro obtenido, de un logro alcanzado. Por eso el Señor dice, iglesia, permanezcan. Iglesia, permanezcan firmes, no se aparten. Son tiempos duros, pero permanece, iglesia, permanece. No permitas que se te quite la corona que ya te he dado, porque has ganado. Es el único trofeo que le dan a alguien sin haber ganado la carrera, porque Jesús dijo que ya ganaste la carrera. Reténla firme y no la pierdas. La corona de vida, porque es que en el Nuevo Testamento
hay 5 coronas, que es la corona incorruptible, la corona del regocijo, la corona de justicia, la corona incorruptible de gloria, y esta, la quinta, que es la corona de vida. Dice en Santiago 1:12: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Esa corona de vida es tuya. Esa corona de vida es tuya. Ya te la dio el Señor. Él ya vio, ya te guardó, te protegió, te abrió la puerta, o quizás te la cerró. Pero esa prueba la ganarás. Esa prueba la superarás. Esa crisis que tú crees que no va a ser posible pasarla, que inclusive te da miedo porque tienes temor de apartarte del Señor por esa prueba y por esa dificultad, la pasarás, porque Él ya te colocó la corona de vida. Y llegando cada vez más al final de esta promesa, el verso 12 dice: al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré mi nombre, escribiré sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y de mi nuevo nombre, o de mi nombre nuevo. Pastor Oscar, tú que eres arquitecto, para que una edificación no se destruya, ¿qué necesita? Aparte de una buena base, la estructura basada en columnas. Las columnas, si quitamos esas columnas, se cae esto, ¿cierto, Paz? Pues una ciudad que tenía temor porque podía ser destruida en cualquier momento, porque su realidad es que estaba sobre una placa tectónica que en cualquier momento destruía su ciudad. Ya la había destruido anteriormente. Esto es lindo, iglesia, porque el Señor le promete a uno lo que uno también necesita. Ellos necesitaban esta palabra, saber que Jesús es su columna, y que si está la columna ahí firme, su estructura, su vida, su fe, su creencia no se iba a destruir. A pesar de la prueba, a pesar de la lucha, a pesar de los que los capturaban, los encarcelaban, no pasaba nada, porque su columna estaba ahí protegiendo esa estructura. Entonces, columna para una ciudad destruida por terremotos le genera a uno más seguridad. ¿Se me hago entender? Es como decir que en esta ciudad fría diga al Señor que es nuestro abrigo, que nos va a dar calor. Algo así es lo que el Señor plasma en su dulce palabra. Y dice: escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Y esto sí es hermoso, porque esta ciudad se conocía como la pequeña Atenas, porque era pagana, porque tenía una iglesia de creyentes pequeña y débil. Pero ahora va a ser llamada como la ciudad de su Dios, la nueva Jerusalén, a la que todos necesitamos anhelar llegar algún día. Cuando partamos de este mundo, o cuando el Señor nos arrebate, estaremos con Él en la nueva Jerusalén. Amén. Y resulta que esa ciudad llamada la pequeña Atenas, a causa de la fe de estos hombres y mujeres que dejaban su vida por el evangelio, cambió de apodo. Le pusieron la pequeña Jerusalén. Esta iglesia históricamente, o esta ciudad fue conocida como la pequeña Jerusalén, porque era un reflejo de la ciudad de Dios, porque era un reflejo de que la gente estaba empezando a movilizarse a buscar de Dios. Esos dioses paganos, esas creencias paganas, ahorita que están por ahí echando pitos y pólvora y con cosas paganas, ¿cierto? Van a ver que lo que está pasando acá, del Dios que estamos predicando acá, del Dios que estamos adorando acá, es la realidad y es lo que necesita cada persona. Y van a entender, y Cajicá no será llamado más
tierra de inseguridad. Cajicá no será llamado más tierra de perdición, tierra de corrupción. Será llamado tierra de avivamiento. Porque acá su palabra saldrá como un epicentro fuerte, como un terremoto fuerte, que ninguna columna o estructura débil del enemigo podrá soportarla. Porque acá, lo que va a pasar acá y en su iglesia en general, en estas tierras, va a haber un mover de Dios sobrenatural. Entonces, de pequeña Atenas, ahora es pequeña Jerusalén. ¿Qué apodo tenías tú antes de ser cristiano? Quizás algo negativo. El hígado. ¿Sí o no? Apodos negativos que describían tu pecado, porque el enemigo es experto en decirte por su pecado, pero Dios es experto en llamarte por un nuevo nombre. Por un nuevo nombre. Porque así como mi Señor Jesús dice acá que va a tener un nuevo nombre, porque nosotros lo conocimos como el Cordero que se entregó por nosotros, pero va a venir con un nuevo nombre, porque va a venir con gran poder y gran gloria. Va a tener un nuevo nombre, un nombre superior. Amén. Y eso mismo pasa contigo. Te conocían de una forma, pero ahora eres de otra. Y serás llamado hijo de Dios, serás llamado cristiano, serás llamado el fiel, serás llamado el que ora, serás llamado el noble, el paciente, el que trae la paz. Así te llamarán ahora en adelante. Porque si Él lo hizo, lo hace de nuevo, ¿cierto? Isaías 62, verso 2 dice: entonces verán las naciones tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová te pondrá. Primero como cordero, ahora como rey. Ese es nuestro grandioso Señor Jesucristo. Estamos conectados con la eternidad, iglesia. No pensemos que esto es historia. Apocalipsis es historia, es presente y es futuro. Es lo que le espera a la iglesia. Hay un paralelo muy hermoso donde aparece Filadelfia. Ponme el mapa, Juanes. Ya llegando al final. Ahora sí, en serio. De Filadelfia a Esmirna hay 160 kilómetros, nada más, de distancia. Pero se decía que esta iglesia era perseguida, era torturada. Y se dice que esta iglesia, por el contrario, tendría puertas abiertas. A ellos los encarcelaban y la promesa es que estos se les abrían las puertas. ¿No se les parece un poquito a la realidad? Tenemos toda la libertad del mundo acá, en Occidente. Países musulmanes, los cristianos son torturados, los matan por causa del evangelio. Vayan a los países comunistas, a China, a Corea, los torturan, los matan. Inclusive en Israel, se supone que es el pueblo de Dios, no se puede hablar de Jesús, no se puede hablar en las calles de Jesús, en las calles europeas, por ejemplo, porque hay persecución en nuestra época, hay persecución como la de antes. Nosotros estamos en Filadelfia y Oriente puede estar en Esmirna, pero no sabemos si algún día las cosas puedan cambiar. ¿Qué tan firme estás tú en la palabra del Señor y en tus principios y en convicciones para decir que a pesar de que pueda ocurrirnos algo así, permanezcamos firmes? Que Dios nos guarde, pero hay susurros en nuestra propia política que va a hacer que las cosas puedan cambiar un poco. Mayor restricción, censuramientos en las redes sociales. No podríamos anunciar abiertamente que Cristo es el Señor, pero tenemos que continuar, porque la puerta que Él abrió, nadie la va a cerrar. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, iglesia, para rescatar al que está perdido, para traer a salvación a aquel que aún no conoce de Jesús, tu familiar, tu amigo, tu vecino, compañero de trabajo, que aún no conoce de Jesús. Tienes que llegarle, aunque se nos pueda voltear la hoja y lleguemos a estar como Esmirna.
el carácter del autor, que es Jesús, suplió todas las necesidades de la iglesia de Filadelfia y de la iglesia universal hasta el día de hoy. Las características y lo que vamos a ver en las 7 iglesias, ya vamos en las 6, es que las características de nuestro Señor Jesús son suficientes para nosotros. No necesitamos más, no necesitamos ayudas extras, porque Jesús lo es todo. Y si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y a pesar de que nosotros, los destinatarios, podamos ser rechazados, podamos ser burlados, inclusive podamos ser perseguidos por causa de seguir al Señor, es allí donde tenemos que acudir a nuestro lugar seguro. Nuestro lugar seguro es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, aquel que nos guarda, aquel que nos recibe. Por eso cuando te sientas así en momentos de opresión y dificultad, es cuando tienes que correr, no para huir, correr hacia tu Dios, porque Él te va a resguardar. Él no se va a burlar de ti, Él no te va a menospreciar como te han menospreciado. Esta iglesia ha sido rechazada, esta iglesia ha sido burlada, pero Dios no se burló de ella, la exaltó, porque fue fiel a su palabra, porque se mantuvo firme. Amén. Quiero que por favor nos pongamos sobre nuestros pies. Y si en este momento tú sientes que hay una crisis, que hay un problema muy fuerte, la invitación que te hizo el Señor Jesús por medio de esta carta a Filadelfia es que te acerques a Él, es que lo busques a Él, porque Él es a quien necesitas. Tú necesitas es de Dios. Tú no necesitas del mundo, tú no necesitas las estrategias de afuera, tú no necesitas negar tu fe. Tú necesitas es llegar a los brazos de tu papá. Tú necesitas es ir donde está el Señor. Y por eso el apóstol Pedro decía: ¿a dónde más iré? Iglesia, ¿ustedes lo creen? ¿Dónde más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Por eso la invitación es a que corras a los brazos de tu Padre y con tus ojos cerrados empieces a decirle: Señor, fortaléceme, Señor, ayúdame, Señor, santifícame, Señor, acércame a ti, Señor, que encuentre el valor de tu palabra en mi vida. Te necesito, Señor Jesús. Por eso corro a los brazos de mi Padre, porque Él nunca te va a negar. Él te va a recibir porque eres su hijo. Corro a los brazos de mi Padre, te escucho decir: mi hijo eres tú. Me acerco al trono de tu gracia, me rindo ante ti. Es tu amor
por una respuesta. De pronto venían por un milagro, porque es urgente para sus vidas. Pero hoy la única respuesta que les puedo dar es que Jesucristo de Nazaret te quiere cerca de Él. Y si tú te preocupas por Él, Él se preocupará por ti. Iglesia, no es por el milagro, no es porque nos cumpla la petición, es porque Él está con nosotros. Por eso es que tienes que ir a los brazos de tu Padre, sin importar cómo estés, sin importar que hayas pecado, sin importar que te hayas apartado, sin importar que la iglesia te haya fallado. No importa que la iglesia o el sistema religioso te haya fallado, iglesia. Él nunca falla. Él es la verdad, Él es la vida, y el camino al Padre es por medio de Él. Terminemos con esta adoración, iglesia. Cántaselo con todo tu corazón y dile que corres a los brazos de tu Padre. Corro a los brazos de mi Padre. Vamos, tu lugar seguro se llama Jesús. Con todo tu corazón, cuando te acercas a Él, las cadenas se rompen. Cuando te acercas a Él, eres libre. Levante sus manos y diga conmigo: gracias, Señor, porque hoy he entendido que tengo puertas abiertas y la autoridad de Cristo. Quiero que cierres tus ojos, y para cerrar este tiempo de esta palabra, tú le puedas agradecer a Dios, porque por medio de Jesucristo nos ha permitido entrar, y a veces nos ha permitido no entrar solo para guardar nuestro corazón y darnos autoridad. Y yo quiero dejar hoy esto en tu corazón, en tu pensamiento. Vienen días donde lo que la iglesia más anhelará no serán las puertas abiertas o que el Señor abra puertas, sino que será la presencia de Dios, que de continuo traerá puertas abiertas. Algunas se cerrarán, pero la seguridad de saber que Dios es quien gobierna, quien tiene la autoridad. Y por eso hoy quiero orar. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Gracias. Gracias por el espíritu de esta palabra, Señor. Y así como a la iglesia de Filadelfia le hablaste, Señor, hoy recibimos esta palabra, Dios, y te honramos, te bendecimos, Señor, porque todos los caminos nos conducen de vuelta a tu presencia, a tu integridad, a tu intimidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué palabra tan poderosa la que acabamos de recibir. Seguro transformará tu vida. Gracias por conectarte con nosotros. Si necesitas acompañamiento, deseas congregarte y no asistes a ninguna iglesia, contáctanos. Estamos para servirte. Si deseas ofrendar en nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de nuestros canales digitales. Gracias por tu generosidad.